Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona el sistema GPS. GPS es un sistema de posicionamiento global. Es una cosa relativamente nueva, no tiene mucho tiempo, tendrá unas pocas décadas. El desarrollo de esta tecnología empezó, como la mayoría de las tecnologías, siendo usado para la guerra. Es decir, empezaron los norteamericanos con un sistema que se llamaba justamente GPS. Luego los de la Unión Soviética tenían un sistema similar. Hoy en día la Unión Europea tiene el suyo propio, el sistema Galileo, y incluso los chinos están poniendo a punto el suyo. Hasta ahí serían cuatro sistemas que están conviviendo simultáneamente. Bien, ¿cómo funciona el GPS? Bueno, nosotros tenemos en tierra un dispositivo que se llama GPS y que incluso está embebido dentro de nuestros teléfonos celulares. Es decir, que hoy en día cualquiera que tenga un celular, un smartphone, prácticamente todos vienen con sistema GPS incorporado, ¿sí? Esto facilita mucho el desarrollo de nuevos sistemas de negocio. Por ejemplo, Uber, si no fuera por sistema GPS no podría funcionar prácticamente. Bueno, y así otros, por ejemplo, sistemas en donde uno va caminando por la calle y el celular les avisa que están cerca de un amigo o de una amiga con quien podrían ir a tomar un café. O sistemas en los que uno podría fácilmente buscar, por ejemplo, pareja para fines cualquiera, digamos. ¿Cómo funciona el sistema GPS? Bueno, el sistema GPS funciona con una constelación de satélites. El sistema tiene algunas presuposiciones, digamos. Primero presupone que el mundo es así, es una esfera sólida, ¿sí? Maciza, que viaja por una trayectoria conocida en el espacio. ¿Bien? Además se basa en la teoría de que el satélite tiene una órbita circular y que es estable. También se basa en otras presuposiciones, como por ejemplo que las bases en tierra, que son las que realmente generan el origen de la precisión del sistema, también están fijas y son perfectas. Bueno, todas estas presuposiciones están equivocadas. Primero, la Tierra no es un sólido perfecto. La Tierra, como ustedes saben, es un mar de magma cubierto por una especie de cáscara sólida. Y esos mantos, esas cáscaras, esos pedazos, se mueven, flotan, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca perturbaciones en esas cáscaras? Bueno, uno de los sistemas, digamos, que provoca eso es los terremotos. Los terremotos mueven puntos de la Tierra. De hecho, los continentes se mueven entre 2 y 3 centímetros por año. Otra es que al ser un mar de magma y estar influido por la atracción gravitacional de, por ejemplo, la Luna y el Sol, medio como que se deforma. Son pocos centímetros, pero se deforma. Otra cosa que deforma la Tierra es la diferencia entre invierno y verano. Es decir, por ejemplo, en la cordillera de los Andes se acumula una inmensa cantidad de hielo y nieve que en verano disminuye y en invierno vuelve a ocurrir. Lo mismo pasa en los polos, lo mismo pasa en Siberia, en fin, en lugares donde hay
distintas masas de suelo, digamos, el suelo sube y baja. Ustedes dirán, sí, eso es despreciable, sí, es despreciable, pero a eso hay que sumarle otros errores. Por ejemplo, la presuposición de que, supongamos que esto es un satélite, el satélite va orbitando. ¿A qué distancia orbita un satélite? Bueno, la distancia de un satélite GPS puede ser cualquiera. Cuanto más cerca, mejor. Pero en realidad, para evitar la influencia atmosférica, se lo lleva bastante alto. 20 y pico de mil kilómetros. Para que tengan una idea, el diámetro de la Tierra es 12.600 más o menos, ¿sí? O sea que están bastante lejos. Pero, ¿por qué están lejos? Bueno, primero porque la Tierra tiene una atmósfera. Y la atmósfera es básicamente un mar de aire. A diferencia del mar, que tiene una superficie superior bastante bien definida, la atmósfera se va diluyendo infinitesimalmente hasta vaya a saber cuánto y dónde, ¿sí? Y el tema es que también este océano de aire es influenciado por la gravedad del Sol y la Luna, con lo cual también tiene como mareas, o sea, sube y baja continuamente. Eso provoca que el choque de los satélites contra las moléculas de la atmósfera varíe. Por eso tendría que estar el satélite más o menos alejado. Ahora bien, están bastante alejados, o sea, 20.000 kilómetros es más que suficiente. Para que se den una idea, el grueso de la atmósfera tiene apenas 80 kilómetros. O sea que si esto es 12.000 kilómetros, 80 kilómetros es casi nada. Casi nada. Asumiendo que los satélites no choquen con basura espacial, que puede ocurrir, supongamos que las órbitas son bastante estables. Ahora, hay varios problemas con eso. El primer problema es que un satélite GPS, para dar una señal fiel y firme, tiene que saber la hora exacta. Y la hora exacta es muy difícil de saberla. Primero, porque la Tierra se mueve, gira sobre sí mismo, pero además orbita. Lo cual provoca que, si yo tengo un reloj, por ejemplo, en Buenos Aires, depende de si la velocidad de la Tierra está en la parte exterior de la órbita solar o está en la parte interior, la velocidad de Buenos Aires varía. Y como ustedes saben, la teoría de la relatividad dice que un reloj es afectado por digamos, la velocidad a la que se mueve y además por el campo gravitatorio en el que se encuentra. Con lo cual, aún siendo un reloj atómico, varía. No es fijo el de Tierra. Y el que está en órbita, peor todavía, porque además está en un satélite que orbita en órbitas que no son circulares. Entonces, como las órbitas no son circulares, la velocidad del satélite varía, con lo cual la precisión de su reloj interno varía. Y además, la Tierra, al estar más cerca o más lejos, también tiene un campo gravitatorio diferente, con lo cual también varía por ese lado. Además, la Tierra no es una cosa homogénea, tiene como zonas de mayor gravedad y zonas de menor gravedad. Todo esto hace que las órbitas de los satélites no sea tan exacta y precisa como nos gustaría. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿cómo funciona el GPS? Ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. ¿Cómo funciona el GPS? Bueno, el GPS funciona así. Yo tengo un satélite que está circulando por acá, ¿sí? Y yo estoy más o menos en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El satélite, usando su reloj interno en horas preestablecidas y en varias frecuencias preestablecidas, manda un paquete de señal, ¿sí? Ese paquete de señal llega al receptor y el receptor toma nota de la hora en la que llega. ¿Bien? Bueno. Eso no le dice nada al receptor, porque el receptor no tiene un reloj atómico ni sabe exactamente la hora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este satélite ya lo registró. Ahora vamos a usar este satélite. Lo mismo otro satélite que viene en otro sentido y en otra dirección, hace lo mismo, ¿sí? Entonces, sabiendo la diferencia que hay entre la señal que llega de uno y la señal que llega del otro, y sabiendo las horas a las que fue emitida, mediante un cálculo que no debe ser para nada simple, se puede presuponer que el GPS está entre medio de dos esferas que son las que tienen centro en el satélite, ¿verdad? Las esferas tienen diferente radio dependiendo de la demora desde que se envía la señal hasta que se recibe. Entonces, la intersección de esas dos esferas da un círculo,
y entonces el GPS sabe que está en ese círculo. ¿En qué punto del círculo está? Bueno, para saberlo necesita otro satélite, o sea, mínimo 3, que orbita en otra órbita no plana con los otros y sabe que la intersección de ese círculo con la nueva esfera da un punto. En realidad con el error da una especie de poliedro que se supone que uno está más o menos en el centro de ese poliedro, ¿no? Pero el tema es así, cuanto más satélites se tenga, más pequeño va a ser el poliedro, más limitado va a estar y más precisa va a ser la medición. Esto se supone que la señal enviada viaja a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es constante, lo cual tampoco es muy cierto que digamos. ¿Por qué? Porque hay varios efectos que intervienen. Uno es el efecto Doppler, que no afectaría demasiado y es compensable. Otro es el efecto que provoca la variación de velocidad de la luz en un medio que puede ser la atmósfera. Ustedes saben que todo lo que más o menos funciona como prisma, por ejemplo la atmósfera, también hace variar la velocidad de las señales electromagnéticas, o sea, las ondas de radio, que también son una variante de la luz. Con lo cual, hay otro agregado de error. ¿De acuerdo? Ionosfera, troposfera, todas esas cosas. Bueno, bien. De esa forma, yo sé, cuando tengo mi GPS, yo sé más o menos dónde estoy. Ahora, ¿cómo sabe el satélite dónde está? Esa es una muy buena pregunta. Existe, el sistema GPS en realidad son dos sistemas. Uno es el sistema GPS propiamente dicho y otro es un sistema que le indica a los satélites dónde están. ¿Sí? Hay varias técnicas que se usan. Se usa efecto Doppler y se usa una especie de GPS invertido. Es decir, hay varias antenitas en distintos puntos del planeta que se suponen fijas, ya les digo, no están fijas, pero se supone que son fijas, que le envían señales inversas, es decir, envían señales de la Tierra al espacio. También con otro paquete de datos, diciendo quién es, dónde está, las coordenadas geográficas, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El satélite, basándose en toda esa información, sabe, o sea, tiene adentro como una especie de GPS también, sabe dónde está y puede recalibrar la hora interna. Es decir, que continuamente los satélites tienen que estar recalibrando sus relojes atómicos. Bueno, básicamente así es como los satélites saben dónde están y cuál es su órbita. Ya les digo, es todo variable acá, todo variable, con lo cual la coordenada final de donde yo estoy es una cuestión más estadística y probabilística que otra cosa, ¿sí? Aún así, se logran sistemas GPS que pueden medir hasta centímetros. El sistema norteamericano tenía un mecanismo que se autosaboteaba, es decir, agregaba variaciones aleatorias de posición para que no sea usado el GPS como arma, digamos. Agregar imprecisión ayudaba a que no se pusiera un sistema GPS dentro de un misil casero, por ejemplo, y de esa forma salvar su defensa nacional. Esto se dejó de hacer y por supuesto ya no se agrega más esa variación, con lo cual los GPS la precisión están dentro de los 3 metros, o el europeo incluso está dentro del metro. En realidad no habría motivo para el cual un sistema GPS bien hecho, bien calibrado y bien compensado no pudiera tener error por debajo del milímetro. Bien, ustedes dirán, ¿el GPS sirve para satélites? Sí, sirve. Si uno tiene un GPS dentro de un satélite, puede saber la posición usando el sistema GPS. ¿Sí? ¿Sirve para naves que viajan a la Luna? Y está un poco lejos, va a haber bastante error. Pero sí, se puede usar para la Luna. Lo que pasa es que las antenas están orientadas hacia la Tierra, no están orientadas hacia la Luna. Con lo cual, si uno tuviera recepción de satélites terrestres, sí podría calcular fácilmente la posición de la Luna. ¿Podría calcular su posición en Marte? Bueno, Marte está recontra lejos y no creo que se pueda usar. Habría que ver si uno pone una especie de GPS del sistema solar, que ya no sería G, la G es por ground, no sería más ground, sería Solar System Ground Position, algo así.
o sistema de posicionamiento universal solar. Estaría bueno hacerlo, pero nadie encuentra motivo para hacerlo y es un sistema muy costoso y caro. Entonces, ¿para qué lo van a hacer? Pero algún día, cuando las naves espaciales viajen por el sistema solar, van a necesitar un sistema de ese estilo, con lo cual ahí sí se va a poder usar un GPS para saber la posición en algún lugar de Marte. Bueno, hay muchísimo para hablar de esto, hay mucho. Yo le digo la verdad, no soy tampoco especialista en el tema, pero les quería dar una reseña de más o menos las complejidades y el funcionamiento del GPS. El GPS también se ve alterado mucho por los rebotes. Si uno vive en una ciudad de edificios de concreto, de cemento, los GPS no funcionan muy bien. Hay veces que les dicen cualquier posición, porque la señal rebota y llega, como puede llegar desde cualquier lugar. O sea, el satélite puede estar prácticamente en cualquier lugar, excepto en los polos. No, los GPS no funcionan muy bien en los polos, porque no, por ejemplo, el sistema GPS propiamente dicho no tiene órbita sobre los polos. Creo que el Galileo sí, el Galileo europeo sí da posición en los polos, pero el norteamericano no. Entonces, ya les digo, cuando la señal viene de cualquier lado y rebota en cualquier edificio, los celulares indican cualquier posición, cientos de metros de distancia en el error. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir? Es un sistema, digamos, en el que se usa mucha inteligencia porque se usa para la guerra. Y ninguna superpotencia quiere depender de un sistema GPS del enemigo. Por eso todas las superpotencias quieren tener el suyo propio. De cualquier forma, como hay misiles antisatélite, si llega a venir la Tercera Guerra Mundial, no solamente nos vamos a quedar sin GPS porque se van a derribar los satélites, sino que también nos vamos a quedar sin internet. O sea que si ustedes se quedan sin internet y sin GPS, es muy probable que haya iniciado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, amigos, no sé qué más decirles. Espero que les haya gustado mis satelitos y les mando un abrazo. No se olviden de darle like y suscribirse, que eso es muy necesario para mí y se los agradecería mucho. Les mando un abrazo.